No tiene idea. El señor presidente del Consejo de Ministros, que está observando una ley, no tiene idea de qué está observando. Es decir, es una vergüenza que una persona como esta siga conduciendo el Consejo de Ministros. El día de ayer, como siempre con este gobierno de una manera patética y vergonzosa, el Ejecutivo anunció que se observaba la ley que restablece la detención preliminar. Lo ha hecho al borde porque su plazo de ley vencía el día de hoy. Es decir, tenían hasta hoy para observar o promulgar la ley que corregía esa barbaridad que hizo el Congreso de establecer que la detención preliminar solo podía aplicarse en flagrancia, lo cual terminaba favoreciendo, como ha ocurrido de una manera directa, a violadores, delincuentes y por supuesto a corruptos. Y lo más sorprendente de todo, que ya nos lleva pues a los límites de la manera como se está gobernando el Perú, el señor Gustavo Adrianzen, presidente del Consejo de Ministros y supuestamente jefe del gobierno en este momento, en representación de la presidenta, porque él es el que dirige el gobierno, dice que su gabinete va a observar la ley enviada por el Congreso para corregir la detención preliminar. Y cuando le preguntan ¿y en qué consisten esas correcciones y observaciones? No tiene idea. El señor presidente del Consejo de Ministros, que está observando una ley, no tiene idea de qué está observando. Es decir, es una vergüenza que una persona como esta siga conduciendo el Consejo de Ministros. Y el periodista Paolo Benza en su plataforma virtual ha puesto en evidencia cómo se ha manipulado esta decisión de una manera vergonzosa. ¿Para qué? Porque acá no toman las decisiones en función de los intereses nacionales. Si la detención preliminar se ha utilizado de una manera equívoca en algunas circunstancias o que ha sido un instrumento para cometer algún abuso. No, señor. Eso les vale madre, como dicen los mexicanos. O sea, ellos toman decisiones en función de sus intereses, porque si esta ley se corregía, el vocero de la presidencia estuviera en cana en este momento. Y así son las cosas, porque de esa manera deciden, de esa manera legislan, de esa manera toman decisiones. Entonces, sinceramente, o sea, cada día que pasa, agregan algo que hace que la situación del país sea peor al día anterior. Peor a la del día anterior. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a tolerar que esto siga sucediendo? Es decir, esto, y no sabemos, pero esto no es ni la punta del iceberg, ¿eh? Los Rolex, ¿qué cosa creen ustedes? ¿Que el negocio son los Rolex? ¿Ah? ¿Que el negocio es Caliwarma? Y la vergüenza esta de haber tendido una red de corrupción que va a alcanzar pues a la señora Dina Boluarte, porque ella era la ministra de Inclusión cuando toda esta red se articulaba y funcionaba. Eso no es sino la punta del iceberg de lo que vamos a saber luego sobre los negocios en vivienda, los negocios en transporte, como cada obra pública en el Perú y cada contratación ha supuesto comisiones ilegales. Y cómo en el Perú la corrupción se ha extendido de una manera monstruosa en perjuicio de los ciudadanos y de sus urgencias y necesidades. Pero esta noche negra que está viviendo nuestra república se va a acabar. Y es por eso tan importante que discutamos desde ahora, porque esto puede ocurrir más pronto de lo que muchos suponen, que discutamos cuál es el destino que el país se va a trazar para sí mismo. Y acá lo que está ocurriendo es algo significativo. ¿A dónde nos quieren llevar? Nos quieren llevar a una situación en la que tengamos que escoger entre Keiko y Antauro. Es decir, para hablar claro, entre Velasco Alvarado y Alberto Fujimori, que fueron
los líderes, las cabezas de los dos grandes proyectos de transformación del Perú que ocurrieron en el siglo XX, de los dos pretendidos intentos de que el Perú tuviera proyecto nacional. Porque eso es de lo que se trata. Velasco Alvarado llega al poder en medio del desmadre de la clase política, del descrédito de la clase política, del escándalo de la página 11 y de toda esta negociación por la nacionalización del petróleo, en medio de la insatisfacción ciudadana por las promesas incumplidas de Fernando Belaúnde Terry, y anuncia un proceso de transformación donde se supone que los grandes beneficiarios iban a ser los ciudadanos. Es decir, que iba a sacar del poder a la casta política para que ellos, los altos mandos militares, tomaran el control y gobernaran para beneficio de los peruanos. Y una de las primeras cosas que dijeron es: la riqueza es de todos y por lo tanto nacionalizamos prácticamente todo, porque fue lo que hicieron. Lo que no nos explicaron es que este proceso de nacionalización al final de la historia iba a terminar con empresas estatales gigantescas caracterizadas por la ineficiencia y por la corrupción. Corrupción además de la época de Velasco y de Morales Bermúdez, de la que no hemos podido saber nada. Y no supimos nada porque el compromiso para que nos devuelvan la democracia, o esto que se parece a la democracia, que es el derecho a elegir, la libertad de prensa y demás, el precio que tuvimos que pagar es cerrar los ojos y hacernos los locos sobre la corrupción durante el gobierno de Velasco y de Morales Bermúdez. Y eso hay que decirlo porque se hicieron enormes fortunas en esos años. Enormes fortunas de los militares y de sus socios